como te leo el tarot gratis. Hola mi querido Aries, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Mi gerente, mi gerenta, ¿cómo me les está yendo? Espero que les esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen y estas son lecturas de amor y desamor. Vamos a ver cómo está tu lectura en este momento. ¿Qué hay para ti? ¿Qué se puede presentar? ¿Qué tenemos que hablar? Vamos a ver. Entonces, espero que sean buenas noticias. Vamos a sacar primero que nada una carta, la carta de esa persona. A ver cómo está esa energía con respecto a ti, esa persona. ¿Es que estás esperando por esa persona? ¿O estás esperando es que pase en el presente? ¿O un futuro si se quiere? Vamos a ver. Mira, esa persona está necesitando de tomar una decisión. Bien sea para terminar, bien sea para volver, bien sea para irse, bien sea porque necesita de una vez definirse contigo en caso tal de que sea un presente. Lo cierto es que aquí lo que estoy viendo de primera mano, digamos, lo primero que aparece para esta lectura es que esa persona necesita tomar una decisión. Mira cómo está esta persona en la orilla, digamos, en la orilla, ¿sí? De ese mar. Está en la orilla, en la playa. Pero mira cómo está la marejada. Mira los barcos como están, que casi que se voltean. Y si esta persona no termina de tomar decisiones, esa marea se lo va a llevar. Entonces necesita definitivamente hacer una decisión grande. Seguimos entonces adelante. Mira, esta persona está como que no está muy equilibrada. Quizás esta persona da más de un lado que del otro. Esta persona no ha sabido definitivamente manejar la relación contigo. Es una persona que realmente ha dado muy poco. Quizás daba más a quien no tenía que darle. Se ve que esta persona de todas está en un desequilibrio. ¿Cómo digo? ¿Cómo te puedo explicar? Esta persona, tú necesitabas quizás más atención, más cuidado, y esta persona no te las daba. No te daba esos cuidados, no te daba esa atención que tenía que darte. Y finalmente, por alguna razón, quizás esta relación se terminó por eso mismo, porque no habían esos cuidados. Quizás te descuidó, quizás a lo mejor no se dio cuenta que te estaba perdiendo, mi querido Aries. Y quizás ahora no le puedas volver a aceptar en caso tal. A lo mejor ya no puedes ni fingir lo que ya no sientes. Quizás esta persona lo que hizo fue que en un momento determinado dejó secar esa fuente de amor. Porque aquí se ve que claramente no estaba cumpliendo con el rol que le correspondía como pareja en la relación. Entonces mucho fue lo que te descuidó, mucho fue lo que te dejó por un lado, mucho fue las migajas que probablemente te daba, o quizás fueron muchas las infidelidades. Probablemente que veía cosas mejores fuera que adentro. Ahora quieres regresar, pero ya no te conformas, porque solamente quizás fueron promesas lo que esta persona te hacía todo el tiempo, pero al fin y al cabo nada que cumplía. Déjame decirte, por eso es que esta persona ahora está tomando una decisión. Y mira, sí, es cierto que tú estás bastante, no estás fluyendo, te sientes como que no ruedas, no corres, estás como estancado o estancada, mi querido y adorado Aries, como que de verdad esta situación, o bien sea que estamos ahorita en esa situación y estás así en estas condiciones, que te sientes como ahogado o ahogada porque esta persona ni para adelante ni para atrás, no da nada, ni despacha ni da los vueltos. Es una persona que, como dicen, ni lava ni presta la batea. Entonces creo yo que puede ser, o bien sea que estás ahorita en una situación en la que esta persona necesita tomar una decisión definitiva, o
Definitivamente es una persona que del pasado se está dando cuenta de todo lo que pasó y ahora necesita tomar sus propias decisiones. Mira, sí, aquí se ve que al final de cuentas, al final del camino, palabra cierta con lo que voy a decir, al final del camino, esta persona definitivamente va a terminar por regresar, pero también se ve que yo no sé de tu parte, no te estoy viendo como que estás, como que no estás muy convencido, mi querido Aries. Pareciera ser que con todo lo que te ha dado tan duro todo esto, que ahora ya realmente quieres regresar, pero ahora ya tú no te conformas. Ya tú no te quieres conformar con lo que te pueda estar dando. Ya no, fueron solo promesas. A lo mejor hasta estás saliendo tú ya con alguien. Pero estoy viendo acá que el tarot te está aconsejando que por ahora no te comprometas más de lo normal. Porque se ve que es una persona que quizás en el fondo va a traerte, como quien dice, más de lo mismo. Te veo que no fluyes, te veo que estás estancado o estancada. Veo que al final de todo pareciera ser que siempre va a haber como un regreso, para entrar nuevamente a la relación. Pero se ve como una relación un poquito como forzada. Te estoy viendo aquí que como que estás aceptando, pero es así como forzadamente. No porque realmente tú lo quieras de corazón, de corazón. No sé qué es lo que pasa. Si es que lo estás aceptando porque a lo mejor hay hijos de por medio o porque no te quieres quedar solo o sola. No lo sé. Lo cierto es que en verdad aquí veo que definitivamente sí toma la decisión de regresar probablemente esta persona, pero veo que en el fondo el amor que había antes ya no lo hay. Quizás no le puedes volver a aceptar, quizás fue porque dejó secar esta fuente, esta gran fuente de amor que tú tenías. Y se ve que ya como que no sientes lo mismo de antes, mi querido Aries. Fueron quizás muchas los problemas, las infidelidades, quizás, no sé, algo tiene que decirte esta persona. Realmente para ti, como quien dice, tomará una gran decisión de volver contigo, pero qué sé yo, tendrías que ponerle muchos puntos sobre las íes, porque este regreso significaría quizás como más dolor y volver otra vez a lo mismo, ¿sabes? Pareciera que así fuera. Esta persona viene a hablarte definitivamente, viene a tener una conversación contigo. Quiero ver aquí en el oráculo, perdón, es que he hecho muchos videos, estoy súper ronca. En el oráculo de las posibilidades, vamos a ver qué otra cosa hay. Porque si es cierto, pareciera que al final esta persona como que quiere volver otra vez a invertir en el jardín del amor. Pero pareciera que las segundas partes como que no fueran tan buenas. Como que de verdad estás harto, estás como hasta los tequeteques, como diciendo, mejor si no viene. Vamos a ver. Quizás venga a hablarte. Mira lo que te acabo de decir anteriormente, ¿ves? Que va a venir a tener una conversación contigo. Quizás esta persona efectivamente viene a hablarte. Viene a hablarte de muchas cosas, pero lo que tienes es tú que estar es muy, muy claro, muy clara en lo que tú quieres. Definitivamente, Aries. Porque pareciera ser que como que ya no es lo mismo. Ya se ve que de tu parte, y el tarot te lo está diciendo, ya las cosas no van a ser iguales. Ya no va a ser lo mismo, aunque venga. Ahora paga su cuota de desamor. Toma, esto es lo que está pasando también. Que esta persona después de lo que hizo, después de todo, después de ser tan, digamos, tan indolente en el amor, tan poco responsable en su relación de amor contigo, ahora quiere regresar, toma la decisión, está tomando la decisión o la necesita tomar, va a regresar de repente, va a venir y tú no te sientes como preparado o preparada para esto. Pareciera ser que no te sientes preparado y sientes como que de verdad, como que es más de lo mismo, como que ya no, como que de verdad vamos a dejarlo así. Vamos a ver, mira lo que te dicen, olvida a tu ex, también te lo están diciendo, que olvides a tu ex. Mira, por algo lo están diciendo, mi querido y adorado Aries. Por algo, por alguna razón, te dicen
que hagas esto. Es cierto que viene, no lo vamos a negar, pero viene con, bueno, más piedras en el saco, viene con más problemas que soluciones esta persona. De verdad que sí. Ahí te estoy dejando yo entonces, mi querido y adorado Aries, para la próxima. Y entonces reflexiona con esta lectura. Si le vas a aceptar nuevamente, si estás esperando por esta persona, acéptale, pero ve bien cómo vas a aceptarla, ¿sí? Porque lo que te dice aquí el tarot es que probablemente puedas tener hasta más problemas ahorita, cuando esa persona venga, que los que puedas tener. Ahorita sí se ve que no estás fluyendo tampoco, no estás como fluyendo como debe ser, pero ay, parece ser que esto pasa, esto puede pasar, pero volver otra vez con la persona, hay que estar muy seguro de lo que de lo que estás aceptando. Ahí te estoy dejando, mi querido y adorado Aries, con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye bye.